Y vamos ya con un punto más en esta jornada de inteligencia artificial y sostenibilidad. Vamos con el punto de extra de la salud, con la segunda mesa de esta mañana. Voy a pedir que me acompañe en primer lugar a Miguel Ángel Montero, a responsable de salud digital en Inetum, y pido un aplauso, por favor, para él. Miguel Ángel, además, ha desarrollado su carrera ligada a sistemas de información vinculadas a entornos de salud, sí. Así que estoy deseando escucharos. Estaba en esa silla, escuchando esta mesa, tomando notas. La verdad es que han salido puntos muy interesantes, así que deseando ya esta segunda mesa que queda en tus manos. Muchas gracias. Pues yo lo primero quería invitar a que me acompañen los ponentes. Yo creo que lo que hemos ido, como decía ahora la presentadora, lo que hemos ido haciendo alrededor de la mañana es aproximarnos al tema concreto que ahora nos ocupa. Ya Enrique nos ponía como un elemento dentro de donde la inteligencia artificial va a tener sentido el tema de la salud, y nuestra mesa la hemos llevado un poco más allá de la sanidad. Lo hemos llevado a lo que hoy en día probablemente se habla habitualmente del One Health. Vamos a abordar cómo la inteligencia artificial nos ayuda o qué nos trae en el ámbito de la salud. Para ello, me querría hacer una primera introducción que tiene que ver, porque a mí me parece importante, tiene que ver con una definición muy sencilla que nos dice sobre la inteligencia artificial el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, en 3 líneas, define la inteligencia artificial diciendo que es la capacidad de un programa informático para realizar tareas o procesos de razonamiento que generalmente se asocian a la inteligencia humana. Y me da pie a decir 2 cosas, atendiendo también a lo que esta mañana nos decía la ponente que nos hablaba de privacidad. Es muy sencilla, pero en la propia definición hay 2 cosas que a mí me interesan. Primero, que la definición nos dice que no va a sustituir al ser humano, porque lo que intenta es simular el razonamiento del ser humano. Por tanto, no estamos preocupados. La atención médica y la productividad vendrán acompañadas y nos ayudará la inteligencia artificial, pero los profesionales serán o seguirán siendo necesarios. Yo, una primera reflexión antes de presentar a los ponentes sería que lo que hoy pretendemos hacer con la inteligencia artificial basada en algoritmos es algo muy propio del sector salud. De hecho, es lo que hacemos habitualmente. Habitualmente, en nuestro sector tenemos ya algoritmos, lo que pasa que no eran digitales, eran analógicos. Sirva, por ejemplo, lo que ocurre en las puertas de urgencia, donde utilizamos metodología como Manchester, como Andorrano, que no deja de ser un modelo lógico de cribaje para seleccionar pacientes y situarlos en un lugar o en otro. Pero voy un poco más allá. Cuando alguien pretende hacer un diagnóstico, en general lo que se está haciendo es preguntas continuas que son árboles de decisión. Si tengo sospechas sobre que alguien tiene una apendicitis, lo que haré es preguntar sobre si tiene dolor abdominal, si ese dolor es un dolor de zona rígida, si tiene vómitos, y en base a ese tomar decisiones. Por tanto, la pregunta debiera ser, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la inteligencia artificial? La cuestión es que a día de hoy, y para ser más eficientes en lo que hacemos, las cosas se van complicando. No solo hago este tipo de encuestas o este tipo de preguntas a los pacientes, sino que además poco a poco incorporo otras tecnologías de imagen médica, de diagnóstico analítico, de diagnóstico incluso genómico, que ya no es tan sencillo incorporar si no incorporo tecnología. Pero como los que son protagonistas son ellos, yo en este momento voy a darles paso y lo primero que haré será presentarlos. Nos acompaña Pablo Serrano. Pablo Serrano, que en este momento es el director de Planificación y Calidad en el Hospital 12 de Octubre, es médico de profesión con una larga trayectoria en distintos hospitales de la Comunidad de Madrid, no sé si fuera de la Comunidad de Madrid, pero desde luego en la Comunidad de Madrid, y en este momento yo creo que una de las personas que está más vinculada al uso de la inteligencia artificial, de algoritmos, dentro del mundo sanitario. A su lado está Iván, que complementa muy bien porque es director del área de salud digital en Bicontes.
desarrolló su tesis doctoral basada en el campo del análisis de la imagen médica, por tanto, aquí también nos podrá aportar cosas. Y en este momento dirige un equipo de 30 investigadores desarrollando soluciones en este campo. Por tanto, ya tenemos el mundo asistencial, el mundo de la investigación. A mi derecha tengo a Pilar. Pilar procede de la compañía Ibermática. En este momento es la directora de innovación y está focalizada de modo, me decía esta mañana, de modo transversal, pero muy en el mundo de la inteligencia artificial, del Big Data, y por tanto también nos aporta una visión diferencial. Y por último, y no por ello menos importante, está con nosotros Inmaculada Pérez, que es de la compañía GMV, es la directora de Digital Healthcare y es informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Y, por tanto, la aportación de la empresa, a la que están haciendo proyectos específicos para distintos clientes, también nos puede venir de la idea y de las ideas que nos pueda aportar Inma. Bueno, yo sin mucha más presentación y un poco así como a salto de mata y disparando la primera pregunta, pues me gustaría, y empezaré por Pilar, porque me ha dado por ahí, porque la tengo a mi derecha, en una primera pregunta general que será común para todos. Me preguntabais si os queréis matizar, si os queréis puntualizar, lo podéis hacer. Cuando se nos acabe el tiempo, seguro que alguien me va a decir que esto se terminó. Yo tengo una serie de preguntas preparadas, pero si generamos cierta interacción, pues probablemente sea interesante, ¿vale? Y la primera pregunta es esta, que decía que es común para todos. ¿Por qué creéis que en este momento es relevante la inteligencia artificial en el mundo de la salud, ¿no? Entonces, Pilar, cuando quieras. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por estar aquí y al poder compartir pues, las experiencias mías y de mis compañeros en torno al ámbito de la IA y a todos los que estéis en streaming. Yo no concibo el futuro del ámbito de la salud sin aplicación de tecnologías disruptivas, como en este caso puede ser la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos da pues, unas bondades, ¿no? y unos retos tecnológicos en un sector que es el de salud, que, como sabéis, pues, está transformando muy rápidamente de forma digital y que bueno, pues, tiene necesidad de implementar diferentes herramientas cada vez más inteligentes para poder extractar ese conocimiento, ¿no? de los datos, poder aprender de ellos y poder optimizar esa asistencia, ¿no? en la salud. Si nos circunscribimos al ámbito, a la parte de los beneficios, pues bueno, como decimos, ¿no? estamos en una transformación digital muy amplia, ¿no? Donde hay millones de datos de salud que están digitalizados. Y gracias a estos sistemas de inteligencia artificial podemos hacer explotación inteligente de todo ese conocimiento, de esos datos, pero no solo los datos estándares, sino hacer cruce de esa información que llamamos oculta, que es donde realmente se puede extrapolar diferente conocimiento totalmente diferencial al que sacamos pues de una forma, vamos a decir, rutinaria o diaria. Y bueno, pues nos aporta muchísimo, ¿no? en ese ámbito. Por otra parte, destacar, ¿no? que es una herramienta de soporte fundamental pues, para los profesionales de la salud para optimizar todo lo concerniente a temas asistenciales, a la detección de enfermedades, a los pronósticos. Es fundamental. Por otra parte, nos circunscribimos a la parte de los retos. Hay muchísimos retos, ¿no? en el tema de la inteligencia artificial, pero me quería enfocar a uno, ¿vale? que en los 2 últimos años pues, bueno, tiene una larga trayectoria y se están obteniendo grandes resultados, que es el historial clínico electrónico de los pacientes. Este tipo de historiales son cruciales y son muy complejos de manejar. O sea, en los sistemas sanitarios y en cualquier tipo de hospital tienen sus propios procesos de recopilación de esa información, pero tanto es así que si tenemos un paciente similar con la misma asistencia sanitaria en un hospital y en otro, pues vemos que la información es totalmente diferente de cómo se recopila en un sitio y en otro. Entonces, en esos casos es muy complicado el implementar, ¿no? procesos de explotar ese tipo de información con sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué hay que hacer? Estandarizar. O sea, tenemos que coger todos los registros de los pacientes y poder establecer buenas prácticas para poder estandarizar ese conocimiento. Si no está estandarizado, no podemos aplicar inteligencia artificial.
o los datos resultantes pues no son los óptimos como queremos. Entonces, bueno, seguramente muchísimos de vosotros sabréis que se aplican pues, buenas prácticas como el CIE 10, el SNOMED, el OMOP, la ISO 16606, bueno, 13606, en las cuales pues, lo que se realiza es una sistematización del análisis de diferentes bases de datos de información clínica. Se transforma esa información y una vez transformado lo que se intenta es hacer una estandarización de toda esa información, bien sea del vocabulario, bien sea de las codificaciones, de todo lo que escriben en el procesamiento de lenguaje natural los médicos, pues de los informes, también eso se transcribe y se tiene que estandarizar. Una vez que tenemos todo eso estandarizado es cuando procesas esos datos en sistemas de inteligencia artificial para obtener ese provecho, ese valor a los datos, que eso es lo fundamental, estandarizar primero y después implementar sistemas de inteligencia artificial para hacer uso y provecho de esa información. Muy bien. Claro. Iván, la misma pregunta. ¿Por qué crees que es relevante, que va a ser relevante la inteligencia artificial en este mundo de la salud? Bueno, yo creo que lo primero es el ámbito de oportunidad. Es decir, el proceso de digitalización del sector salud ha sido lento pero incipiente, no exento de problemas, como ha mencionado Pilar, con temas como la estandarización, la posibilidad de explotar o no historias clínicas que no son siempre uniformes. Pero bueno, es verdad que cada vez hay más datos disponibles, cada vez hay más información. Y además tenemos toda la parte que viene de las modalidades diagnósticas. Lo que se está generando de las modalidades diagnósticas es una cantidad ingente de datos, hablamos de gigabytes por paciente, cuando, pues, por ejemplo, todas las imágenes médicas, muchas veces tridimensionales, escáner, resonancia, que tienen una gran información sobre qué le pasa a la persona, el fenotipo. Por supuesto, toda la parte de datos moleculares, la genómica y todas sus variantes, todas las ómicas. Y bueno, por no hablar de que todos tenemos ya un ordenador que llevamos con nosotros en el bolsillo y que también genera datos y que tenemos todo el tema de los wearables, Bueno, toda esa información en el fondo pues es un gran repositorio de información sobre la persona y sobre lo que le pasa que puede tener provecho en este campo. Si pensamos en el día a día de un profesional clínico y sin irme a todas las fuentes que hay, pero ya en el día a día, si vemos toda la información que se está generando y el número de pacientes que se ven, casi resulta imposible pensar que no vayamos a necesitar no solo sistemas informáticos, sino sistemas de inteligencia artificial para manejar, automatizar toda esa información. Esto creo que la cantidad de variables o la cantidad de información que una persona puede manejar en un momento dado es limitada y bastante limitada respecto a la que se está generando. Desde el punto de vista del ámbito de la necesidad, pues hay un envejecimiento poblacional, hay cada vez personas más mayores, vivimos más precisamente porque tenemos mejores tratamientos, mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Pero ahí está presente aspectos como la cronicidad y otros problemas del sistema sanitario que tienen que ver con la falta de profesionales, las necesidades en atención primaria, los costes cada vez más elevados, ¿no? Entonces, eso redunda en que realmente vamos a necesitar sistemas que nos ayuden a automatizar procesos, optimizar procesos y, por supuesto, en la parte más de la atención clínica, el seguimiento de pacientes, remoto. Hemos visto los problemas con el COVID, ¿no? Los pacientes que están en casa, bueno, ¿cómo les seguimos? ¿Qué hacemos con ello, ¿no? Entonces, como decía, hay muchos ámbitos, ¿no? El de la propia atención clínica, todos los procesos de diagnóstico, tratamiento, seguimiento de los pacientes, monitorización también. El diagnóstico, sobre todo, en las modalidades más de imagen y similar, pues viene pegando muy fuerte Deep Learning, todos los métodos de Deep Learning, esa IA que nos permite interpretar datos y patrones complejos en gran cantidad de datos no estructurados que le llamamos, ¿no? También con dato clínico, modelos predictivos para enfermedades pues, en ámbito cardiovascular. Hemos trabajado también en ámbitos como insuficiencia cardíaca, predicción de hipertensión, otros temas. Y lo que llamamos sistemas de soporte a decisión clínica, que muchas veces son más bien un conjunto de aproximaciones, no solo inteligencia artificial, también basados en conocimiento, por ejemplo, para tomar decisiones en cáncer. Y bueno, el último ámbito que mencionaría es
que también hay aplicaciones que no son tan clínicas que están orientadas más a automatizar o mejorar procesos que son muy repetitivos y recurrentes. Y ese es otro campo interesante. Muy bien. Muchas gracias. Inma, desde una compañía como GMV, ¿cómo veis esto? Pues, bueno, muchas gracias a METIC por la invitación. Muchas gracias a los colegas que estéis en streaming y, por supuesto, los que estáis aquí presencial. ¿Cómo vemos nosotros, por qué es relevante la inteligencia artificial dentro del entorno de salud? Yo veo dos aspectos, ¿vale? Dos aspectos que son muy relevantes. Uno va en línea de lo que estabais comentando, mis compañeros de mesa. Estamos hablando de la precisión diagnóstica, estamos hablando de personalizar un tratamiento a un paciente, no solo por su enfermedad, sino por su entorno. O sea, no vamos a coger solo datos clínicos. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para que ayude a ese tratamiento personalizado. Pero también hay un punto muy importante y es la sostenibilidad del sistema de salud. Cada vez, como habéis comentado, somos más mayores y necesitamos una atención, un seguimiento, especialmente en pacientes crónicos, que no sea de una forma directa de los profesionales de salud. Si cogemos atención primaria, cada vez que vamos a atención primaria tenemos problemas de citas previas, de ese seguimiento sistemático que tenemos que tener con los enfermos crónicos. En lugar de hacer una observación directa, hagamos una observación indirecta a través de la inteligencia, monitorizado por la inteligencia artificial. Y sea la inteligencia artificial la que alerte a nuestros profesionales sanitarios en las enfermedades crónicas. Esta sostenibilidad, por cierto, es el objetivo sostenible número 3 de salud y bienestar. Su mes es el mes de abril, ¿vale? Entonces, nos podéis felicitar a los de la mesa, que es nuestro mes. Y luego, la segunda parte es la palanca para acelerar la investigación en salud. Esa investigación que la inteligencia artificial nos va a promover nuevos servicios innovadores para poder acelerar la investigación. Son dos, entonces, una, la parte asistencial para tener una cobertura universal y luego la segunda parte, poder tener vacunas más rápidas, medicamentos más precisos y tener una investigación mucho más acelerada. Esos son los dos valores que yo creo que la inteligencia artificial aporta a nuestro sistema de salud. Muy bien. Te he dejado, Pablo, ya sabes, el último, porque después de que hemos dicho todo lo que teníamos que decir, pues ahora desde el ámbito tuyo, desde la experiencia que tienes, ¿qué crees que va a aportar la inteligencia artificial a la salud? Bueno, en un sector como la salud, que se distingue que es un sector intensivo en información. O sea, realmente pocos sectores tienen la materia prima de su funcionamiento en la propia información y además tiene otra característica que entenderá la audiencia y es que esas decisiones sobre su información se toman de manera descentralizada. O sea, las toman cientos de médicos con cientos de pacientes, cientos de profesionales sanitarios directamente con el paciente manejando información, la que obtiene de la atención al paciente más la que le viene del conocimiento. En ese entorno cabe pensar que aportar con otras herramientas ayuda en esa toma de decisiones de los profesionales y del paciente va a ser clave. Sin embargo, tenemos un problema. O sea, en el sector de salud hablamos de digitalización y lo que realmente tenemos mayormente es un registro textual, básicamente, por un lado. Por otro lado, seguimos trabajando de una manera que lo que ha sido reproducir en gran medida los procesos analógicos a un ordenador, pero digamos que lo que es estrictamente una transformación digital del sector no se ha producido.
Y una parte importante de la razón por la que todavía no estamos hablando de una utilización de esa información como en otros sectores es porque esa información, esos datos que tenemos en esos registros de salud no son procesables, no son mayormente procesables. Es verdad que tenemos imágenes o tenemos genoma, pero son bytes. Esos son bytes, eso es muy fácil de procesar, perdonadme. Pero lo que ha dejado registrado, mayormente escrito, un profesional sanitario, pues ahora mismo es muy limitado. El estado del arte a día de hoy es muy limitado. Entonces, yo diría que tenemos un gran reto sobre lo que tiene que ser el uso de la información en el sector salud. Es más extenso que la inteligencia artificial, o mejor dicho, requiere bases mayores para poder aplicar inteligencia artificial y todavía son desafíos que en otros sectores ya se han cumplido. Y yo diría que de cara a la aplicación, de cara a la utilidad, tendríamos que entender, se ha mencionado antes, que como sector tenemos dos desafíos. Uno, aplicar la inteligencia artificial, el uso de los datos, en la gestión del sector, en los procesos de gestión. Y hay un margen enorme con mayor factibilidad. O sea, que los casos de usos planteados alrededor de la mejora de la gestión del propio sector sanitario son muy relevantes y más asequibles. Y luego hay un segundo desafío, que es la aplicación de la inteligencia artificial en las decisiones clínicas, en la atención individual a pacientes, que tenemos, por un lado, muchas más dificultades y, además, un entorno regulatorio que le va a aplicar criterios similares a otros dispositivos médicos. Bueno, esta última parte que decía Pablo me permite hacer la pregunta que le iba a hacer a Iván en segundo lugar, ¿no? Que tiene que ver con las barreras. Es decir, nuestro sector, como todos los sectores, pero ahora estamos hablando de salud, tiene barreras. Entonces, la pregunta que yo le quería hacer a Iván es ¿qué barreras existen para que esto avance, para que esto sea una realidad? Y, por otro lado, ¿cuáles crees que serían los aceleradores, ¿no? para que esto avanzara? Barreras y aceleradores. Sí. Bueno, el problema, yo diría que vamos mejorando poco a poco. No voy a dar una perspectiva totalmente negativa, pero hay una componente muy importante que es la multidisciplinaridad. Si queremos aplicar IA en salud realmente de manera efectiva, tenemos que trabajar muy codo con codo los ingenieros con los profesionales del sector salud, sean clínicos o gestores. Y realmente en nuestra propia experiencia, cuando realmente ha funcionado esto, cuando hemos conseguido modelos exitosos o sistemas de apoyo a la decisión exitosa, ha sido cuando esa colaboración se ha dado. Claro, hay diversos problemas para que esta colaboración se dé. El primero es cultural. No siempre desde el lado sanitario hay una apertura a la colaboración con expertos en otros campos y viceversa. No siempre nos ponemos en la piel de los clínicos o de los profesionales de la salud y entendemos su día a día y cómo funcionan y que tienen un paciente o una paciente delante. Sí, y que solo con entrenar un modelo o con unos pocos datos no lo vas a utilizar en la clínica. Eso es muy importante. Entonces, sí, realmente ese ha sido realmente en aquellos proyectos en los que hemos conseguido el tiempo de los profesionales, que claro, es que es muy valioso, entonces tampoco es fácil. Luego es verdad que caemos en ciertos desconocimientos y sesgos, por los dos lados. Yo diría que desde la parte de la IA tenemos que explicar mucho mejor lo que podemos y no podemos hacer y realmente ser honestos en este sentido, es decir, qué podemos resolver y qué no con los datos que tenemos o que no tenemos. Y también hemos observado, pues bueno, en profesionales sanitarios también hay ciertos sesgos y ciertas maneras de hacer y cierta resistencia al cambio. Entonces yo creo que hay un poco de flexibilidad por las dos partes, ¿no? Ciertos sesgos contra la IA, contra tal, muchas veces se utilizan algoritmos de riesgo basados en métodos estadísticos que no difieren tanto de lo que te haría un machine learning, que igual muchas veces puede ser una solución bastante buena para ciertos problemas, ¿no? Y por último está el tema de los datos. El tema de los datos, el tema legal y tal. Ciertamente tenemos que incorporar a la parte legal y casi desde el principio en muchos proyectos, pero también necesitamos gente que facilite y habilite el acceso a datos al nivel necesario y suficiente. Necesitamos gente que no solo no te diga lo que no puedes hacer legalmente, que te habilite y que te dé soluciones para lo que puedes hacer. Entonces, probablemente dentro de las organizaciones sanitarias necesitemos gente que habilite. Necesitaremos también ingenieros dentro de las organizaciones sanitarias. Si muchas cosas no pueden salir fuera y muchos datos no pueden salir fuera, igual es que somos nosotros los que tenemos que entrar dentro. Bueno,
seguro que hay muchos más aspectos que cubrir, pero... Yo aprovechando tu respuesta, Iván, quería preguntarle a Pilar sobre un tema que has introducido, que es el de los datos, y que a nadie se le escapa que en nuestro sector es importante y que estamos todo el día discutiendo. Esta mañana ya hemos hablado de esto, que sería el tema de la anonimización, es decir, cuál es el reto de la anonimización de datos, porque probablemente esto generaría la confianza suficiente para que luego se pudiera avanzar en estas tecnologías de las que estamos hablando. ¿Cuáles crees que son los retos de la anonimización? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué hay alrededor de todo esto, Pilar? Sí, pues como ha dicho mi compañero, o sea, aparte de la barrera que tenemos en el acceso a los datos pues para hacer este tipo de proyectos, os pongo en contexto. O sea, hasta el 2018, que no se podía aplicar ninguna regulación de protección de datos, pues básicamente la legislación era muy restrictiva en cuanto al uso de los datos personales. O sea, para que os hagáis una idea, antes del 2018 teníamos los datos muy restringidos a proyectos de investigación científica sanitaria muy concretos. Siempre no podíamos reutilizar la información y cuando hacíamos cualquier tipo de ensayo clínico era consentimiento de los datos, después desarrollar el proyecto con esos datos y cuando teníamos algún tipo de ensayo similar o de la misma naturaleza del que habíamos hecho anteriormente, no podíamos reutilizar los datos. Así que búscate la vida. O sea, como veis, desde el 2018 hacia atrás sí que hemos tenido un gran gap a la hora de hacer uso de datos pues para poder explotarlo y tener mayor conocimiento. A partir de este 2018, afortunadamente, con esta nueva regulación, tenemos el triple uso, que le llamamos así, de los datos, ¿no? Que sería pues, el consentimiento, sería la anonimización y sería el uso de datos más seguro de la pseudoanonimización. Con estos tres dimensiones, lo que podemos hacer es proyectos muchísimo más enriquecedores. Pero ahora aquí viene el reto. El reto es que cuando vamos a anonimizar tenemos que buscar o ir a mínimos, a mínimo de variables. ¿Qué pasa? Que si al final recortas demasiado, pues no tienes el valor o la calidad científica del dato para poder sacar conclusiones de valor, ¿no? De cara a la investigación científica, que eso es un gran reto y es muy importante. ¿Qué estamos haciendo en la línea de I+D? Pues bueno, generar datos sintéticos en esta línea, que a pesar de que son datos falsos, pues sí que tienen la misma estructura que los datos, ¿no? Que estamos utilizando en el día a día de personas, ¿no? Anonimizados. Muy bien, Pilar. Bueno, Inma, evidentemente, no solo en este sector, pero en el sector salud es, yo creo, más acuciante. Hay que entrenar los algoritmos, hay que hacer que estos algoritmos funcionen, sean creíbles. Esto no siempre es fácil. ¿Cuáles crees que son las dificultades? ¿Qué crees que habría que hacer que no estamos haciendo? Alrededor de las plataformas de entrenamiento, ¿qué podemos decir? A ver, si hablamos de inteligencia artificial y salud, como ha dicho antes mi compañera Pilar, el problema más acuciante son los datos, ¿vale? Pero yo no voy a hablar ahora, en estos 2 o 3 minutillos que tengo, de los datos, porque además de conseguir datos, de tener la seguridad de que si anonimizamos los datos no puedo entrenar, además de que tengo que buscar que semánticamente haya una interoperabilidad entre diferentes registros de salud, además de todos estos problemas, lo que vemos es que la solución también está en compartir, ¿vale? En compartir datos. ¿Cómo vamos a compartir datos entre las diferentes entidades hospitalarias o sanitarias? Este es un paradigma que está ahora en Europa y a nivel nacional, la compartición y la reutilización de los datos. Tenemos que buscar esos mecanismos de inteligencia artificial que nos permitan entrenar estos modelos de una manera segura compartiendo datos. Desde GMV, este es un reto que compartimos con un proyecto, un gran proyecto. A mí personalmente me hace muchísima ilusión y, por supuesto, GMV ha invertido
mucho tiempo y también está invirtiendo mucho dinero en crear, el proyecto se llama Tartaglia, es de las misiones, y el objetivo de Tartaglia es crear una red para poder acelerar la aplicación de la inteligencia artificial dentro de unas redes federadas que sean seguras. Si es difícil anonimizar, si es difícil compartir, vamos a buscar desde los departamentos de tecnología cómo podemos compartir esa información sin que los datos puedan salir de las organizaciones sanitarias. Este es nuestro reto y esto permitirá que no tengamos que anonimizar los datos, perder calidad, perder eficiencia en los algoritmos, ¿vale? Este es nuestro objetivo, ¿vale? Entrenar modelos de una manera distribuida y segura. Yo creo que este es el tema más importante. Bueno, Pablo, hablamos toda la mañana, llevamos hablando de sostenibilidad y yo decía, parece que nos están mirando al sector salud, que llevábamos años hablando de la sostenibilidad del sistema. Y mi pregunta para ti es sencilla, es ¿la inteligencia artificial tú crees que puede contribuir a la sostenibilidad del sistema? Y luego, por otro lado, de tu experiencia en el hospital, ¿cómo puede modificar, mejorar la práctica clínica diaria? Es decir, ya un tema muy concreto, es decir, cómo aplicar a lo que está ocurriendo para mejorar, por un lado, la sostenibilidad y, por otro lado, también optimizar la práctica clínica. No sé si la palabra es hacer uniforme o hacer una práctica clínica más homogénea, ¿no? Es una pregunta importante para lo que va a ser la contribución de la transformación digital en las estrategias de salud de los diferentes sistemas nacionales o regionales de salud. La primera aplicación, y en relación a lo que decía la anterior pregunta, tiene que ayudar a mejorar la gestión del sistema. Y esto parece poco atractivo de decir, porque no estamos hablando de mejorar directamente la salud, sino la mejora del sistema. Y esto hay un enorme margen de mejora porque estamos hablando de un sistema que todavía, por ejemplo, es reactivo. O sea, es un sistema que atiende al paciente cuando el paciente lo demanda, pero no tiene todavía ese enfoque de proactividad que probablemente sea una de las claves de esa transformación. En lo que se observa a nivel internacional sobre la utilidad de la inteligencia artificial es precisamente contribuir a ese cambio de concepto en el sistema sanitario para que sea proactivo. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros ahora mismo tenemos, ustedes lo sabrán, como pacientes que acumulan información, pero solo esa información es útil cuando entran en contacto con el sistema, cuando ven a un profesional sanitario. Y, sin embargo, esa información está en los sistemas, se está acumulando durante ese tiempo. Nadie toma decisiones hasta que un profesional no interviene. El ejemplo más claro de proactividad es tener al sistema, que sea interoperable, que recopile la información, la está observando, que no haya ningún profesional detrás y haga una detección precoz de un evento que no ha sido detectado por un profesional. Eso lo que va a hacer es que contribuyamos a que, con modelos, con una pauta organizativa que estará por ver, quién está mirando las alertas, ¿no? Que el sistema vaya e intervenga aunque usted no haya dicho nada, ¿no? Y eso creo que es la forma más ilustrativa de ver cómo la inteligencia artificial va a ayudar a cambiar el sistema sanitario, contribuyendo a esa proactividad. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. El problema, bueno, el sistema sanitario, la verdad es que no es un sistema fácil al cambio. Es un sistema muy resistente al cambio en nuestro país, no solo funcionarial o administrativo o como una burocracia, sino en Estados Unidos profesionalmente, por ejemplo, ¿no? Y lo que tenemos que entender la inteligencia artificial cómo contribuye a un cambio organizativo más profundo en las prácticas clínicas, ¿no? Hay algún artículo interesante sobre cómo aplica, donde al final uno lo que entiende es cuáles son las restricciones o cuáles son los condicionantes organizativos de las profesiones sanitarias. Por ejemplo, es que yo no quiero que me llamen al busca. Es decir, y este sistema tiene una alarma, no una alerta, sino que es una alarma que me interrumpe en lo que estoy haciendo y no quiero que me llamen. Entonces, entender cómo las organizaciones sanitarias en la práctica clínica pueden transformarse, dialogar y codiseñar con los profesionales para insertar el cambio que trae el uso de la información en la práctica clínica, será clave para que de verdad sea realmente útil
en términos de ayuda a la decisión clínica. No sé si queréis decir algo al respecto de lo que apunta Pablo. Estaba totalmente de acuerdo con bueno, antes lo quería remarcar. La observación, en lugar de ser directa, no quiero emplear la palabra alerta ni alarma porque esto siempre lleva sus connotaciones, pero la observación indirecta por la inteligencia artificial es lo que nos va a permitir esa sostenibilidad del sistema y que haya más atención, más seguimiento sistemático en la mayoría de enfermedades. O sea, totalmente de acuerdo. Claro. Sí. Sí, el foco, por incidir un poco más, se está trasladando más hacia prevención personalizada, tanto en la gestión de monitorización, por ejemplo, si con unos buenos modelos o sistemas de alerta o modelos, pues un modelo predictivo, por ejemplo, te puede ayudar a estratificar el riesgo. Por ejemplo, nosotros lo hemos tratado bastante en descompensación en insuficiencia cardíaca. Es decir, si tú tienes un buen modelo que te dice que con una cierta antelación necesaria y suficiente, es decir, a 5 días vista, si una paciente se va a descompensar, lógicamente, si estás siguiendo a muchos pacientes desde casa de manera rutinaria, hombre, pues vas a intentar, si ese modelo es bueno, vas a ir a atender primero. Quiero decir, no dejas de atender a ninguno, ¿no? Porque siempre va a haber una rutina, ¿no? Pero, bueno, si salta una alerta, ese sistema está bien validado y tal, te vas a anticipar. También estamos viendo modelos que actualmente, sí, en la literatura muy reciente, de 2020 en adelante, modelos que son capaces de predecirte hipertensión incidente o incluso cáncer a un año vista, basados en muchas historias clínicas. Si esos modelos se llegan a validar, esa orientación de anticipación yo creo que puede ser muy buena, pero hay que invertir mucho esfuerzo en desarrollar esos modelos. Bueno, yo en este último bloque me gustaría, hemos hablado más, yo creo, de asistencia, de clínica, y me gustaría hablar, aprovechando lo que dicen Pablo, lo que estaban introduciendo ahora, más en el cuidado de la salud, ¿no? Tenemos información, decía Pablo, esa información la tenemos, pero hasta que no contactamos con nuestro profesional, la sanidad es reactiva. La cuestión es cómo somos proactivos, cómo no perdemos a nuestros pacientes del radar. Estamos en una situación en que la mayoría de la población, nuestros problemas de salud ahora son de cronicidad, no son, y en este sentido, ¿qué iniciativas, o sea, la pregunta que os hago, como queráis, ¿qué iniciativas, qué creéis que está, qué veis, qué vislumbráis que en el cuidado de la salud está ocurriendo? Tanto en el ámbito de las terapias, del diagnóstico, de la medicina personalizada, es decir, ¿dónde creéis, más allá de lo que ya estamos viendo que está ocurriendo, hacia dónde vamos? No sé si quieres, Pilar. Pues yo, vamos, por mi parte, totalmente enfocado al uso de la inteligencia artificial sobre las imágenes clínicas. O sea, al final vivimos en un contexto global, como has mencionado, Miguel Ángel, donde tenemos una transformación digital impuesta, donde hay pandemias, donde surgen enfermedades nuevas, hay envejecimiento poblacional porque hay mayor esperanza de vida. Todo ello lo que hace una sociedad muchísimo más demandante de salud, ¿vale? Y hay determinadas enfermedades en las cuales tenemos que hacer el procesamiento de determinadas imágenes porque no está tan claro el diagnóstico, ¿vale? Os remitimos a un caso, por ejemplo, que nosotros hemos hecho, ¿vale?, desde investigación. Un caso en el que teníamos que procesar las imágenes del ictus cerebral. O sea, al final, el ictus cerebral no está correlacionado de forma directa los síntomas con la enfermedad. Y en muchas de las ocasiones no se detecta tan fácilmente. Para eso, pues, nos apoyamos, ¿no?, en la detección de determinadas anomalías en esas imágenes que incluso ni el ojo humano puede ver. Al final, en los hospitales, imaginaros, hay muchísimos radiólogos, neurólogos que están al 120% revisando constantemente imágenes, ¿vale?, pues de una determinada enfermedad. Todo lo concerniente a los procesos humanos, pues tienen ciertos errores. También está la perspectiva comparada, que se pierde. Esto quiere decir que dependiendo del profesional de la salud que esté revisando unas imágenes, pues en base al historial que tenga de sus experiencias previas en contacto con esa enfermedad, emite diagnósticos. Entonces, en este tipo de casuísticas es fundamental un sistema de inteligencia artificial que apoye a esos diagnósticos y que les aporte valor al profesional sanitario. Iván.
Bueno, hay varios ámbitos. Como ha dicho, por la parte de diagnóstica, todo el tema de imagen médica cobra mucha importancia por la cantidad de información que hay. En distintos procesos de diagnóstico también lo estamos viendo en cribado de cáncer, en cribado de cáncer de mama, por ejemplo, mamografía, patología digital. Yo extendería el ámbito también a lo que vaya a venir junto con la parte genómica. Es decir, estamos viendo varias piezas de información, la imagen médica, la genómica, la patología digital, que se van a juntar y van a dar una perspectiva mucho mayor de qué es lo que está pasando ahí. Y también nos ayudará, lo que dice, a acelerar la investigación biomédica que decía Inma. Es decir, vamos a intentar ir a descubrir nuevas cosas con toda la información que se está generando, nuevas avenidas. Y yo haría énfasis también en la parte que hemos visto, sobre todo después del COVID, con el paciente en su vida diaria, en la telemonitorización. Hay que tener cuidado con la parte de privacidad, por supuesto, esto va a ser delicado, pero yo creo que puede haber una manera muy efectiva de telemonitorización a ciertos pacientes y se está poniendo mucho foco en la autogestión de la salud, es decir, dar el protagonismo que tiene que tener la persona, el paciente, en la autogestión de la enfermedad, y está demostrado o se puede demostrar que si a una persona se le dan las herramientas necesarias y está empoderada, pues puede hacer mucho para gestionar su enfermedad o su propia salud. Y estamos viendo que la IA también y todos los sistemas van por ahí. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo me gustaría poner el foco en lo que es, por parte de profesionales y pacientes, la capacitación en el manejo de esta información. Estamos diciendo que un profesional va a tener, ya tiene muchísima información que le puede proceder de medios de imágenes o de genética molecular, pero el problema es la capacidad de procesarlo, de procesar de manera eficiente en el tiempo que dispone de esa información. Así que yo pondría algo quizá menos, a lo mejor, glamuroso en respecto a cómo van a producirnos los algoritmos nuevos modelos predictivos, sino al revés, cómo es capaz un profesional en una interfaz sencilla y en un tiempo fácilmente equilibrable de manejarlo. Yo creo que es un desafío cognitivo, o sea, de organización. Y en una manera paralela, el paciente. El paciente se va a implicar más cada vez en su cuidado y lo vamos a hacer gracias a herramientas digitales. Pero también tenemos un problema de asimetría de información. O sea, le podemos hacer partícipe como un encargo, pero a lo mejor uno de los planteamientos es cómo te traslado notas clínicas más comprensibles o cómo la información que recibes la puedo utilizar realmente en una decisión compartida. O sea, tengo desde el conocimiento que tiene un paciente, que no es el de un profesional, esa información es útil para que yo como paciente tome una decisión sobre mis valores. Y eso también es cognitivo. O sea, cómo nos acercamos a presentar la información a profesionales y pacientes para que realmente sea útil en la toma de decisiones. Muy bien. Inma. Yo tengo dos. Una es, por supuesto, como he dicho antes, poder desarrollar redes que sean seguras para poder compartir datos y poder reentrenar y entrenar modelos de una manera más rápida, ¿vale? Este es uno de nuestros retos y nuestro principal foco. Y la segunda es crear algoritmos de inteligencia artificial en el área asistencial que sean como las células del cuerpo humano, es decir, que trabajen mientras yo duermo, que sigan trabajando mientras yo duermo, para cuando me levante tenga la capacidad de decidir lo que tengo que hacer. Con esto yo creo que nuestro sistema de salud va a ser mucho más sostenible. Vamos a poder aplicar una asistencia más personalizada, más precisa, de mayor calidad y eso es nuestros dos retos. Me vais a permitir, me voy a dar a mí mismo la palabra para dar mi opinión al respecto. Yo creo que hay dos temas que no han salido, donde yo creo que la inteligencia ayudará y yo creo que el COVID nos ha ayudado, es en el tema de la investigación. Es decir, vamos a investigar, vamos a ser capaces de conseguir resultados mucho más rápido y algo que a mí me preocupa especialmente.
que es en la planificación de los cuidados al final de la vida. Es decir, tenemos una sociedad que está envejeciendo y que, por tanto, vamos a tener que planificar, esto se tiene poco en cuenta, pero vamos a tener que planificar cada vez más cuáles son nuestras capacidades como sistema de salud para dar cobertura a esos cuidados al final de la vida, que, por cierto, es el momento donde más cuidados se necesitan. Y yo creo que estos dos elementos son importantes. Creo, por lo que veo ahí, que nos queda un minuto y como estamos en una mesa donde además nos presenta una periodista, me gustaría que en esto último me dierais un titular, es decir, respecto a la inteligencia artificial y la salud, algo que fuera pues, una idea fuerza, algo que penséis que realmente es positivo. No sé, empezamos por ti, si quieres, Pablo. Bueno, yo diría que es una palanca, si somos capaces de crear las infraestructuras y hacerlas sostenibles, una palanca de transformación del sistema sanitario. Iván. Ciertamente es una palanca de transformación del sistema sanitario, es necesaria y creo que nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida, a prevenir enfermedades y a una mejor y más eficiente gestión sanitaria. Pilar. Es una palanca para objetivizar pues, absolutamente toda la información y poder hacer asistencia personalizada en la salud. Mi titular es que yo creo que desde España debemos de ser ya proveedores de innovación y no consumidores de esa innovación. Yo creo que estamos preparados, nuestros sistemas de salud son muy importantes, son muy fuertes en comparación con Europa. Yo creo que estamos todos para apostar con esta inteligencia y tenemos la capacidad para hacerlo. Muy bien. Solo me queda decir que creo que hemos cumplido el tiempo, decir que hemos hablado de salud, es verdad que hemos hablado de inteligencia artificial, pero sobre todo hemos hablado de salud y hemos puesto el foco en cómo utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que nos servirá en el futuro, si no ya, para prestar una mejor asistencia sanitaria y para tener una visión global de la atención de la salud de nuestros ciudadanos. Muchas gracias y buenos días. Salid por ahí mejor. Gracias, Miguel Ángel, Iván, Pablo, Pilar, Inmaculada. La verdad es que pedirles un solo titular ha sido interesantísimo. Yo he estado anotando durante toda la ponencia no solo los desafíos y los retos y los problemas, sino esas potenciales soluciones a tantos y tantos ámbitos de la salud que puede aportar la inteligencia artificial. Lo hemos escuchado desde un punto de vista de investigación, desde un punto de vista de atención, desde un punto de vista de detección precoz.